Bueno, hace par de semanas nos quedamos que estábamos hablando pues de que la prensa amarilla fue una gran culpable de muchas mentiras que se contaron. No, que para eso, bueno, la prensa amarilla, ya de ahí viene todo, el mismo nombre, ¿no? Entramos después, hablamos un poquito nomás, bueno, la nombramos, lo que fue la guerra de los corresponsales y demás, y nombramos un hecho en la historia que creo que la gran mayoría conocemos, que fue lo que es la destrucción del navío de guerra Maine, ¿no? Bueno, pues bajo un enorme dibujo del crucero amarrado en una boya que escondía una mina submarina, que la verdad que eso fue pura invención del dibujante, decía así, ¿no? La destrucción del navío de guerra Maine fue obra del enemigo, ¿no? Y al siguiente pie de la imagen ponía: se cree que los españoles lograron que el Maine atracase sobre una de las minas del puerto. Unos cables eléctricos conectaban la mina con una central eléctrica y se cree que la explosión se produjo al enviar una corriente eléctrica a través de los cables. La brutal naturaleza de los españoles les impulsó a no provocar la explosión hasta que casi todos los hombres hubieran regresado al barco para dormir. Bueno, pues estos titulares de la edición de madrugada concretaban en bandera de que el navío de guerra Maine fue partido en dos por una máquina infernal secreta del enemigo. Esto fue publicado en el Journal un 17 de febrero de 1898. Después, pues eso, el Evening Journal decidió por sí y ante sí que la máquina infernal no era una mina, sino que era un torpedo, ¿vale? Y tras enormes titulares con las palabras en plan de "la guerra es segura", informaba lo de "el Maine destruido por los españoles". Esto se ha probado absolutamente por el descubrimiento de un orificio de torpedo. Todo eso en la misma fecha, o sea, el 17 de febrero de 1898. El 1 de enero de 1898, un mes y una quincena antes, habían entrado en vigor las concesiones autonómicas de España en Cuba. Y bueno, y la prensa partidaria de los insurrectos pues escribía cada vez más descaradamente a favor de los intereses de Norteamérica, ¿no? Animada por el cónsul de los Estados Unidos en La Habana, General Lee, que era pues, un intervencionista furibundo. Pues la prensa amarilla amplificaba de forma soez cualquier leve incidente en Cuba. O sea, se inventaba terribles calumnias contra los españoles, como las torturas a Evangelina Cisneros, aclamada como heroína de la libertad sin el menor fundamento. O sea, armaba expediciones a la isla para suministrar víveres y pertrechos a los rebeldes. Pues el capitán general y el gobierno de Madrid cedían en todo, o sea, concedían trato comercial preferente a los intereses norteamericanos, como si de nación soberana pues se tratase, y fama que tenían, ¿no? Se deshacían, bueno, pues lo típico, disculpas que más de una vez rozaban ya la abyección. Hasta que con pretextos incomprensibles, la Marina de los Estados Unidos envió al puerto de La Habana a mediados de enero de 1898 el crucero protegido Maine de casi 7.000 toneladas, que arribó el día 26 de enero con sus 4 piezas de 25,4 centímetros y sus 10 cañones de tiro rápido, o sea, una bestia que no vea. Intercambió saludos con el Castillo del Morro y atracó al muelle de guerra sin ningún tipo de dificultad. Durante las 3 semanas siguientes a su llegada, el Maine, bueno, pues estaba ahí, o sea, vegetaba tranquilamente en el muelle de La Habana sin que se produjera ningún tipo de incidente. Y la prensa amarilla no podía aguantar, pues claro, semejante inacción. Y ya el 9 de febrero, el Journal logró captar una carta del ministro español en Washington, Dupuy de Lome, al exministro José Canalejas, que se encontraba por entonces en Cuba en viaje informativo. Y el representante español criticaba duramente al presidente McKinley, ¿no? Y bueno, pues también a las furias belicistas de quienes querían arrastrarle a la guerra contra España. Pues el Journal publicaba la imprudente carta como uno de los peores insultos dirigidos a Estados Unidos en toda su historia. Y con eso pues provocó la fulminante destitución de Dupuy, a la que el gobierno sagasta acompañó de humillantes explicaciones. Y en este clima de exacerbación, el Maine pues saltó por los aires con casi todos sus hombres a las 9:40 de la noche de un 15 de febrero de 1898. Entonces, ¿qué pasó? Que sin una sola prueba, hubo una culpación más que alocada, ¿no? Vamos, que la explosión del Maine
actuó como el detonante de una guerra más que inevitable, porque el gobierno de los Estados Unidos puso en estado de alerta a las escuadras del Atlántico, a las escuadras del Pacífico, preparó la movilización necesaria para agredir a España. Ya el 18 de abril, las dos cámaras del Congreso declaraban, como hemos visto, pues que la guerra de España en defensa de la civilización cristiana, y dejaban el arbitrio del presidente el comienzo de las hostilidades si España rechazaba el ultimátum inadmisible que se le dirigió. El 26 de abril, la escuadra del Pacífico, a las órdenes del almirante Dewey, zarpaba de Hong Kong para destruir las defensas españolas de Filipinas. 3 días después, la escuadra española del almirante Cervera iniciaba la travesía del Atlántico rumbo a Santiago de Cuba. Y el 1 de mayo, la imponente flota de Dewey pues, había cruzado sin molestia alguna frente a la isla indefensa del Corregidor, donde una sencilla batería moderna de costa hubiera podido aniquilarla. O sea, barrió los fuertes, arrasó los barcos españoles frente a Cavite sin apenas sufrir pérdidas. O sea, que la suerte de las Filipinas estaba echada. Y ya casi 3 semanas después, un 19 de mayo, la escuadra del almirante Cervera conseguía burlar el bloqueo de la norteamericana y penetraba en el puerto protegido de Santiago de Cuba. O sea, una travesía del Atlántico en tales circunstancias fue considerada como una importante hazaña, pero ¿qué pasa? Que el mando enemigo cambió sus planes y decidió un desembarco en la costa próxima a esa ciudad, ¿no? Con el fin pues, de atrapar a los barcos españoles. Y el desembarco pues, tuvo lugar un 23 de junio sin que la débil guarnición española de Santiago pues, decidiese oponer resistencia. En cambio, la insuficiente línea de observación española, que no merecía llamarse en verdad línea de defensa, pues frenó a los invasores en el Caney, ¿no? Y en las lomas de San Juan los días 30 y 1 de julio, infligiéndole pues tales pérdidas que el general Shafter sintió la tentación de abandonar la isla porque fue una humillación completa, o sea, fue un abuso realmente. Pese, claro, a lo cual pues la prensa amarilla forjó la leyenda casi completamente pues falsa, ¿no? La de los jinetes victoriosos, Rough Rider, al mando del espectacular Teodoro Roosevelt, otra de las grandes mentiras de aquella guerra inicua. Muchos años después, Paco Franco, vale, muchos años después que vivía aquellos sucesos de niño en Ferrol, pero con enorme intensidad, se quejaba con toda razón de que el mando español de La Habana no hubiese enviado un socorro decisivo a Santiago de Cuba. Tal vez Cuba se hubiera perdido, pero con ese refuerzo, la derrota de la primera invasión resultaba segura. Pero fuera de la línea exterior de Santiago, el mando español de Cuba no presentó batalla. O sea, la escuadra de Cervera salió a la mar para el aniquilamiento ordenado desde Madrid. O sea, la escuadra americana del Atlántico cazó a los barcos españoles como en un ejército de tiro. O sea, murieron 350 marinos de España, 160 resultaron heridos y 1.600 prisioneros. La escuadra de Cervera fue completamente aniquilada, o sea, destruida. Y el capitán general de Cuba se rindió y España perdió los restos de su imperio pues, ante la potencia agresiva de los Estados Unidos. Fue un abuso por completo, o sea, es que no tenían nada que hacer, nada, absolutamente nada que hacer. Y desde aquel momento, pues la España más que tocada, o sea, prácticamente sin pulso, como la llamó Francisco Silvela en un artículo famoso, parecía al borde de la extinción. Y bueno, la reina regente cuando aquello, que era doña María Cristina, es verdad que mantuvo heroicamente lo que restaba de la dignidad del Estado y la nación, ¿no? Y todo por la absurda mentira del Maine hundido contra una mina española, que realmente no fue así. Ya después contaré en otro episodio cómo hubo esa retractación norteamericana. Pero esa retractación americana se retrasó 3/4 de siglo, cuando ya el daño estaba más que hecho. Bueno, pues nada, nos vemos el próximo día. Un saludo. Y nada, el próximo día vendré con cositas más divertidas, ¿vale? Bueno, y te invito a que te suscribas al canal, de verdad. También gracias a los comentarios que dejan, tanto buenos como malos. Yo no me voy a enfadar, realmente. Vale, yo sé que hay algunos que se meten ahí simplemente para fastidiar la marrana y dejan algún comentario de... No pasa nada, señor, yo me lo tomo con filosofía, yo no me voy a enfadar. El mundo está para vivir, no para estar enfadado todo el día. Lo siento por ti. Entonces nada, un saludo, hasta luego.